Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están ustedes en la mañana de hoy? Bien, bien. Yo estoy un poquito nervioso, pero bueno, ya eso ustedes lo saben. Pero bueno, pues quiero primeramente agradecer al Ministerio de K25 por hacerme parte y darme la oportunidad y considerarme para esta labor. Y quiero también agradecer a nuestro pastor Benjamín, que fue quien me guió para poder hacer esto de la manera más correcta posible. Y dicho esto, podemos hacer la lectura de la prédica. Invito a Karina acá arriba y pongámonos de pie para la lectura de la palabra. La lectura está en Juan 12, del 12 al 19. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo. Gritaron a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira, que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, ¿cómo puede ver así? Así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Esto es palabra de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido proclamada. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, que me guíes, Señor, en esta palabra y que no sea mi boca la que está hablando, sino la tuya. Te damos gracias, Señor, y te pedimos entendimiento y que podamos recibir esta maravillosa noticia con gozo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iglesia, pues podemos comenzar con esta enseñanza y es que el título de esta reflexión es El Rey que vino. Podemos pasar al siguiente slide, que podemos comenzar a hablar de la idea central de esta predicación, y es que Jesús se revela como el verdadero rey mesiánico, pero no como lo imaginan los humanos, sino según el plan de Dios. Un rey humilde que ofrece salvación espiritual, no política. Ya que mencionamos esto, podemos pasar al primer punto de esta reflexión, y es que la multitud recibe al rey, pero sus expectativas quedan insatisfechas. Los puntos claves de esta sección de la prédica son las expectativas humanas y las aclamaciones mesiánicas. Y es que ellos recibieron a Jesús con palmas y aclamaciones mesiánicas. La multitud recibió a Jesús con gritos proféticos y con ramas de palmera, refiriéndose al reino de David, y gritaban Hosana, esperando liberación política. Las palmas simbolizan celebración y victoria. Y es que tenemos dos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos Levítico 23:40, que habla de la fiesta de los tabernáculos que el Señor estableció para los israelitas. Y es que en esa fiesta ellos usaban las ramas de palmera, claro, en el gozo de la fiesta. Y tenemos el ejemplo de Apocalipsis 7:9, que Juan tiene una visión y la describe, y es que hay una multitud delante del trono y del Cordero con ramas de palmera en sus manos.
Y ahora podemos hablar de cómo se usaban esas ramas de palmera en el judaísmo del Segundo Templo. El judaísmo del Segundo Templo, para el que no sepa, es el Segundo Templo es el que construyeron después de que fueron liberados de Babilonia, del cautiverio de Babilonia. Y es que históricamente se ha entendido que para esas personas del judaísmo del Segundo Templo, las palmas se usaban como liberación y celebración también. Dicho esto, podemos pasar al siguiente slide, que aquí encontramos una palabra que aquí yo estoy seguro que todos conocemos, y es Hosana. Hosana es una transliteración griega de una palabra hebrea. La palabra hebrea es Hoshiana, que en español traducida es sálvanos ahora. También podemos ver que la multitud gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al entrar a Jerusalén, la multitud aclamó al verdadero rey, a Jesucristo, con esta frase. Y es que ellos aclamaban al Mesías sin saber que estaba a punto de derrotar al pecado y a la muerte en la cruz. Amén. Y es que tenemos estas dos frases, sálvanos ahora y bendito el que viene en el nombre del Señor, en el Salmo 118, 25 al 26, que está ahí mismo en el slide. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Amén. Podemos pasar al siguiente slide y podemos ver que la multitud también gritaba el reino de nuestro padre David que viene. Aunque eso no está explícitamente en Juan, se encuentra en el Evangelio de Marcos 11:10. La multitud gritaba el reino de nuestro padre David que viene, deseando que el Mesías expulsara por fin a los romanos, que obviamente estaban equivocados porque a eso no fue lo que vino el Mesías. Se ha entendido que la mayoría de ellos esperaba liberación política de parte del Mesías, pero Jesús dejó claro, por ejemplo, en Juan 18:36, que su reino no es de este mundo. Mírenlo aquí. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Jesús dejó claro que su reino no es de aquí y que si lo fuera, sus discípulos e incluso la multitud lucharían para que él no fuera entregado, porque ellos querían ser libres. Y es que la salvación que Jesús nos vino a traer no es una salvación militar, es una salvación espiritual. Él vino a saldar la deuda que nosotros teníamos y Él nos la cubrió. Amén. Tenemos el siguiente slide, que aquí llegamos al segundo punto de esta reflexión. Y es que Jesús revela el tipo de rey que Él es. Y es que Dios nos reveló por uno de sus profetas que el Mesías había de venir en un burrito. Y esta profecía del Mesías humilde montado en un burro la encontramos en Zacarías 9:9. El profeta Zacarías escribió sobre el Mesías proféticamente y dice el verso bíblico: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y es que Zacarías profetizó la llegada de un Mesías justo y humilde, montado en un burrito, no un guerrero. Podemos pasar al siguiente slide, que aquí podemos ver, tenemos una buena noticia, una gran noticia, y es que Jesús cumplió esta profecía. Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito. Esa narración la tenemos en los versículos de la prédica 14 al 15. Y es que según el relato mismo de los evangelios, no solo de Juan, de todos los evangelios, hay mucha evidencia textual de que esto ocurrió. Y es que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito cumpliendo esta profecía y demostró ser el Mesías. La entrada triunfal del rey mesiánico en un burro simboliza su humildad, no su poder militar, como les había dicho. Y es que Zacarías describió un rey mesiánico cuya victoria era sobre el pecado y la muerte, no sobre un imperio, pero al final de los tiempos él va a ganar sobre todos los imperios. Amén. Podemos pasar al siguiente slide, que aquí tenemos la tercera parte de esta reflexión. La falta de entendimiento de los discípulos. Y es que
los discípulos, como muchos de nosotros, a veces nosotros decimos, diantre, yo leo la Biblia y yo no entiendo lo que estoy leyendo. Mira, tranquilo, los discípulos no saben ni dónde estaban parados. Ellos seguían a Jesús porque sabían que era el Mesías, pero no entendían casi nada de lo que decía. Y les daba bochorno preguntar, Señor, ¿quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Yo no entendimos. O sea, no se atrevían porque había veces que los regañaba. Imagínate ser regañado por Jesús. Pero a veces nos tienen que dar ese cocotazo para que entendamos. Pero, dicho esto, Jesús entra como rey, pero sus discípulos no entendieron el tipo de reino que él venía a traer. Y es que ellos seguían a Jesús, pero no entendieron de inmediato todos estos símbolos. Solo después de la glorificación ellos entenderían. Y es que la glorificación es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que aquí podemos ver que en Lucas 24, 44 y 45, cómo Jesús le abrió la mente a sus discípulos para que pudieran comprender, porque ellos no podrían comprender esto por ellos mismos. Vamos a leerlo. Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. La persona de Jesucristo, él mismo les abrió la mente. Y es que podemos confiar que si pedimos sabiduría a Dios, él nos la va a dar. Podemos confiar en que Jesucristo, el Hijo, está todo el tiempo con nosotros. Él lo prometió, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es que también por el medio del Espíritu Santo el Señor nos habla y nos da entendimiento de la palabra. Por eso oremos más por sabiduría para entender su reino. Amén. Y es que dicho esto podemos entender que el entendimiento espiritual es un don de Dios mismo, o sea, es un regalo. El entendimiento no podemos tenerlo por nuestras expectativas humanas ni por nuestros análisis humanos y preguntarle a ChatGPT. Pero tenemos que entender que el entendimiento viene de Dios mismo. Amén. Y es que tenemos aquí la cuarta parte de esta reflexión y es sobre la evidencia del poder de Jesús impulsando la fe superficial de la multitud. Y es que hay muchas personas, claro, que al enterarse, como dicen los versos de la prédica, se enteraron de que había mucha gente allí porque se enteraron de que Lázaro había resucitado. Muchos de ellos lo vieron y otros escucharon el rumor, por eso fueron. Y es que Jesús resucitó a Lázaro, eso lo encontramos en Juan capítulo 11, que es el capítulo antes de la entrada triunfal. Jesús resucitó a Lázaro y la multitud recibió a Jesús en su entrada triunfal al enterarse de este milagro. Eso lo vemos en Juan 12:17, que es uno de los versos de la prédica. La multitud que aclamó a Jesús días antes presenció ese milagro sobre la resurrección de Lázaro. Por eso fue reforzada su fe. Pero hay otras personas distintas a esas. Y es que muchos seguían a Jesús, pero solo por sus milagros. Es triste, hermanos, que hay muchas personas que son así y todos a veces somos así. Señor, dame esto y yo voy a creer en ti. Señor, ¿por qué no me has dado esto? Y entonces nos alejamos de Dios. No, hermano, eso está mal. Usted tiene que estar con Dios. Dios le dé lo que usted quiera o lo que usted no quiera, porque lo que Él te da es su voluntad y hay que confiar en su voluntad. Amén por eso. Muchos seguían a Jesús, pero solo por sus milagros. Y es que tenemos un ejemplo en Juan 2, 23 al 25, que muestra cómo Jesús no confiaba en ellos. No confiaba en ellos porque sabía lo que había en su corazón. El verso bíblico dice, en el siguiente, ese mismo. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, Jesús, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y es que el hombre por naturaleza es carnal y su mente lo único que él tiene son el mundo físico, no el mundo espiritual. Por eso debemos orar y entregarnos a Dios y someternos a Él. Y es que una fe basada solo en señales, en milagros, en emociones, es una fe que muere, es una fe superficial. Porque si tú te enfocas en que, no sé, yo fui para la iglesia hoy y yo no sentí nada, hermano, el que está mal eres tú. Porque no se trata de sentir, no se trata de emoción, no se trata de palabra, se trata de confiar en Dios, Él te responda o no te responda.
Hay que confiar en su tiempo, en su voluntad. Amén. Amén. Gracias. Su fe era pasajera y conveniente, era a conveniencia. Esto nos desafía a todos nosotros a cultivar una fe sólida, entendiendo la verdadera naturaleza de Dios en lugar de depender de milagros, de señales, de emociones. Podemos pasar al siguiente slide, que este es el quinto punto de esta reflexión. El rechazo de los líderes religiosos. Y es que los fariseos, bueno, eso todos lo sabemos aquí, los fariseos rechazaban a Jesús como el Mesías. Eso lo dice en Juan 12:19. Y es que tengo un verso que se me olvidó ponerlo, pero se los voy a leer. Dice, sí está, perdónenme. ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, todo el mundo se ha ido tras él. Ese es el 19 de la prédica. Y es que los fariseos, al notar la creciente popularidad de Jesús, se preocuparon y exclamaron eso. Estaban preocupados por Roma, le tenían miedo a Roma, de que los destruyera como nación, porque ellos estaban amarrados a Roma y si se rebelaban porque el Mesías supuestamente iba a traer liberación, los iban a destruir. Y es que entonces, a pesar de eso, de que muchos creían, también hay muchos que no creyeron. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en Juan 12:37 de que a pesar de los milagros de Jesús, muchos no creyeron. El verso bíblico dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y es que un corazón que está endurecido no cree ni la evidencia más clara, es más, ni siquiera la ve. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y estar más enfocados en el mundo espiritual que en el mundo material. Amén. Amén. Los fariseos temen que si todos creen en Jesús como el Mesías, los romanos destruyan su nación. Eso es lo que les había dicho. Y es que la prueba está en Juan 11:48. Ahí mismito está. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Y es que, claro, ellos tienen sus ojos puestos en la tierra y no tienen sus ojos puestos en Dios. Hay que confiar en Dios y en su plan. Incluso aunque tú no entiendas el plan de Dios, tienes que confiar en su plan. Amén. Así es. En el siguiente slide podemos llegar a la sexta parte de esta reflexión. El reconocimiento del rey es inevitable. Y es que la creación misma da testimonio de que Cristo es el Mesías, de que Cristo es Dios y de que Cristo es el Señor. Tenemos un ejemplo en Lucas 19:40, y es que Jesús le dijo a sus discípulos, a los fariseos, discúlpenme, si estos callan, las piedras clamarán. Y es que es claro que la naturaleza da testimonio de Dios. Tenemos ejemplos en los salmos, que tenemos el Salmo 96 y el Salmo 98. Les voy a leer el 96. Alégrese en los cielos y regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Y es que en el 98 dice, ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan, batan palmas los ríos, a una canten jubilosos los montes delante del Señor. Pues viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Amén. Dios le otorgó a Jesús el nombre más grande de todos, el nombre más sublime, el nombre más poderoso, el nombre sobre todo nombre. Y es que el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los romanos, perdón, en Filipenses, discúlpeme. En Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y es que estos pasajes están proclamando la autoridad suprema de Cristo sobre toda la creación, su señorío universal y su exaltación tras su resurrección. Y es que Cristo es el Todopoderoso. El Hijo está a la diestra del Padre y Él vendrá por nosotros de nuevo. Amén. Un aplauso al Señor. Y es que
Dicho esto, podemos llegar a una de estas conclusiones, y es que aunque muchos lo nieguen ahora, su reino será innegable. Cuando toda rodilla, cuando toda lengua confiese y lo vea en el cielo viniendo por su iglesia, todos se van a arrodillar y van a confesar, era verdad lo que él me decía, pero yo no lo escuché. Así que confiemos más en Dios porque Dios viene por nosotros. Dios viene por nosotros, Él no nos ha abandonado. Amén. Y podemos llegar a los puntos finales de esta reflexión, y es que Cristo es el Rey prometido. No cumple nuestras expectativas humanas, sino que su reino sigue el plan redentor de Dios. Él cumple el plan de Dios, Él cumple el plan de Dios Padre, Él hace su voluntad, y eso es lo que a nosotros nos debe interesar, la voluntad de Dios. Cristo cumplió las profecías. Tenemos el ejemplo de Zacarías 9:9, como Él entraba en el burrito, Él cumplió esa profecía. Y el Salmo 118, la multitud clamaba lo mismo que decía el Salmo 18, reconociendo que Jesús era el Mesías. Cristo es el Mesías y el Rey que ellos esperaban. Tenemos un ejemplo aquí en Lucas 7:18-22, que no lo puse, pero se los voy a parafrasear. Y es que cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, Juan el Bautista mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o si viene alguien más. ¿Y qué le respondió Jesús? Los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, los muertos resucitan, los demonios son expulsados. O sea, le está diciendo, ¿cómo no voy a hacer yo? Y es que nosotros incluso a veces viendo, dudamos. Por eso, yo tengo una experiencia personal, ¿verdad? Me la voy a guardar para otro momento. Pero incluso a pesar de que yo tuve una prueba de la existencia de Dios, yo mismo a veces digo, ¿de verdad Dios existirá? Y eso fue de mi cabeza. Y es que, hermanos, debemos centrarnos en la evidencia clara, no endurezcamos nuestros corazones. Abramos nuestros corazones a Dios, porque Dios nos trae salvación a todos nosotros. Amén. Y es que la multitud tenía razón en parte, pero se equivocó con el tipo de reino. Tenían razón, claro, en que leían las escrituras, pero las interpretaban mal, porque ignoraban pasajes como el del siervo sufriente, que dice claramente que Él vino a morir por nosotros y a sufrir por nosotros y a cargar con nuestras iniquidades. Y es que debemos enfocarnos en el reino según la voluntad de Dios y no según nuestra voluntad. Porque nosotros queremos, Señor, bendíceme aquí en la tierra, bendíceme aquí en la tierra. Pero si el Señor no te quiere bendecir en la tierra, confórmate con su voluntad, porque su voluntad siempre es mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Confiemos más en el Señor. Pongamos los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de todo. Amén. Y podemos llegar a la conclusión de esta reflexión. Y es que la respuesta correcta no es solo reconocer a Jesús como Rey, sino también entender y someterse a su reino, como se describe en la Escritura, en lugar de basarnos en nuestras expectativas humanas. Amén. Para finalizar, ya estamos terminando. El ministerio puede subir. La enseñanza de hoy nos llama a reconocer a Jesús no solo con palabras, sino sometiéndonos a su voluntad, sometiéndonos a su reino espiritual. ¿Cómo responderemos a este Rey humilde? Reflexionemos en su palabra y pidamos a Dios sabiduría para poder entender su reino, porque por nuestra cuenta no podemos. Imaginemos, hagamos un ejercicio. Imaginemos que estamos en Jerusalén aquel día, con una rama de palma en la mano, aclamando al Mesías, viéndolo entrar en el burrito. Pero aún así vemos a los discípulos confundidos, sin ellos ni siquiera entender, siendo los que estaban más cerca de él. Revisemos nuestras expectativas de vida. Busquemos a Cristo por quién es, por su autoridad y no por los beneficios. Reconozcamos su carácter como Señor, porque Él es el Señor. Conócelo mejor hoy, leyendo la Biblia, leyendo las Escrituras que están inspiradas por Dios. No confiemos en lo que nos dicen las personas. Usted, si alguien le dice algo de parte de Dios, usted analícelo por la Escritura primero. Porque si contradice la Escritura, eso no es de Dios. Amén. Rinde tu voluntad a su reino redentor y deja que Dios y no tus expectativas humanas guíen tu vida.
Pon los ojos en su reino, ni no en ti mismo, porque nosotros en naturaleza somos egoístas y queremos lo mejor para nosotros, pero ¿y los demás? Así que confiemos en el Señor y rinde tu voluntad a Él por siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estas palabras, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibir a tu Hijo como el verdadero Rey que es, como el verdadero Señor que es. Ayúdanos, Señor, a exaltarte, a poner los ojos en las cosas de arriba, Señor. Y que si alguien aquí, Señor, no te ha aceptado, Señor, que puedas tú revelarte en su vida, Señor, tocar su corazón, que tu Espíritu Santo lo contriste, Señor, y se arrepiente y venga a ti, en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén. Amén.